Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este webinar que vamos a platicar un poquito acerca de control estadístico de procesos y capacidad de procesos. Digo, de entrada, a mí siempre me gusta, antes de empezar a hablar de un tema, revisar un poquito la bibliografía, porque eso nos ayuda para entenderlo mejor y para poder ver qué tan bien o qué tan mal vamos avanzando en cuanto a esto. Si es la primera vez que nos ves, te agradezco mucho que estés viendo este video. Si nos estás acompañando en vivo y tienes alguna pregunta, la podrás hacer a través de nuestros grupos de WhatsApp. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de capacidad de proceso y voy a hacer unos ejercicios en Minitab. Si estás en tu casa, en tu oficina o en tu trabajo, puedes por favor entrar a Minitab y seguir los pasos que voy a hacer yo. Y con esto vas a poder entender un poquito más lo de capacidad de proceso. Muy bien, pues vamos por partes para que esto quede un poquito más claro. En primer lugar, hay un manual de control estadístico de procesos. Este manual de control estadístico de procesos que estás viendo ahorita en pantalla es por parte de la IAG, que es la Automotive Industry Action Group. Aquí estoy poniendo la versión en español. Nos habla de SPC, nos dice un poquito de cómo esto nos ayuda dentro de las Core Tools para poder optimizar procesos, para reducir su variabilidad y para entender mejor la naturaleza de las fallas. Nos habla aquí de gráficas de control, gráficas no normales, y hay un apéndice muy interesante. En el apéndice F nos habla de ejemplos de cálculos del índice de habilidad. En el ejemplo, en el apéndice F, nos habla un poquito de que si yo voy a empezar a ver lo de la capacidad de proceso, es decir, CP, CPK, PP, PPK, pues bueno, nosotros tenemos que tener varias cosas que se cumplan primero. Lo primero es que tengan una distribución normal. Lo segundo es que sea mi proceso estadísticamente estable. Y también lo que nos pide es que tendríamos que tener al menos 125 valores individuales utilizando tamaños de subgrupos de 5. Entonces, como yo quiero hacer una gráfica de promedios y rangos, primero tengo que ver que sea estable y luego que esto presente distribución normal y luego puedo calcular su capacidad. Es lo que me está diciendo aquí en este mismo apéndice. Y en cambio te dice, si son distribuciones no normales, bueno, aquí empezamos. Y te da por ahí uno de conjunto de datos, qué es lo que tienes que ver para ver la validez de los primeros dos supuestos. Te habla de la gráfica de normalidad, gráfica de promedios y rangos, y te habla de tamaño de muestra y los límites de especificación. Y te habla que tenemos que utilizar dos diferentes tipos de desviaciones estándar. Dentro de los subgrupos se utiliza esta desviación estándar, que es el rango promedio entre la constante de 2. Y en el otro caso utilizamos la desviación estándar total para todas las variaciones. Entonces eso está bastante interesante. Yo voy a usar la primera desviación estándar para CP y CPK y la segunda para PP y PPK. Entonces vamos a ver cómo funcionaría para entenderlo un poquito mejor. Vénganse a Minitab y voy a explicar un poco los dos supuestos y vamos a hacer una gráfica. Para que esto funcione más fácil, vamos a entrar a estadística, calculadora, datos aleatorios y datos aleatorios normales. Vamos a pedir 125 datos que vamos a poner en C1 con un promedio de 100 y una desviación estándar de 1. ¿Ok? Permítame 30 segundos. ¿Ok? Ponemos esto. Y ahora sí. Con esto, yo ya tengo datos aleatorios y yo quiero saber tres cosas. Primero, si son normales. Hago una prueba de normalidad. Estadística básica, prueba de normalidad. Esta es una forma de hacer una prueba de normalidad. ¿Qué quiere decir que los datos son normales? Que la mayoría de los datos se agrupan alrededor de la media. Ok. Dale C1 y haremos una prueba de Anderson-Darling.
Muy bien. Aquí está mi prueba de normalidad. Si mi valor P es mayor a 0.05, quiere decir que mis datos son normales. Yo tengo aquí 0.78. Eso quiere decir que mis datos son normales. Tú me dirás, bueno, ¿habrá otra manera de hacer esto? Sí, sí, otra manera. Yo puedo mostrar la estadística descriptiva desde aquí, desde estadística básica. Yo puedo pedir esto y con esto yo conozco la desviación estándar, el promedio, la cantidad de datos, la mediana. Y esto me equivoqué porque no era lo que estaba buscando. Estaba buscando el resumen gráfico, disculpen, me equivoqué aquí. Ahora sí, con el resumen gráfico, sí. Fíjate lo que me entrega. Me dice la prueba de normalidad con 0.78, o sea que así es normal. Me da incluso la kurtosis. Me da también la varianza, la desviación estándar. Y aquí puedo ver que la mayoría de los datos se agrupan alrededor del centro. Ok. Si yo hiciera un histograma de esta cosa, con ajuste, yo puedo llegar al supuesto que siempre buscamos. ¿Cuál es el supuesto de esto para ver si mis datos son normales? Que el 99.7% de los datos están a más o menos 3 desviaciones estándar. Para ver si es cierto, entonces yo voy a poner la media y luego 101.2 y luego 102.4 y luego 104.6. Estoy sumando 3 desviaciones estándar a la derecha. Oh, y también tengo que sumar 3 desviaciones estándar a la izquierda. Aquí se me hace que me equivoqué, era 103.6, discúlpame. Aquí yo me equivoqué con esta parte. ¿Ok? Porque estoy sumando de la media, que es 100 más 1.2 más 1.2 más 1.2. 103.6. En esto me equivoqué. Ya está. 100, 101.2, 102.4 y 103.6. Ahora 3 desviaciones estándar para la izquierda. Mi media de 100 menos 1.2, 98.8. Otro menos 1.2, 97.6. Y menos 1.2, 96.4. ¿Qué estoy haciendo? Estoy validando que la distribución normal cumple con los supuestos que normalmente cumplen, que es que la mayoría de los datos se agrupan alrededor del centro, y si tú te fijas, el 99.7% de los datos están en la mayoría de los datos. O sea, el 99.7% de los datos están en más o menos 3 desviaciones estándar. Entonces, vamos a continuar y ya tenemos la prueba de normalidad. Ahora me falta hacer una gráfica de control para ver si mis datos son normales. Estadística, gráfica de control para subgrupos, promedios y rangos. Con tamaño de subgrupo 5. Agrego las pruebas de control estadístico y le doy OK. Aquí está. Gráfica de promedios, gráfica de rangos. Es bien importante que no le agregues las especificaciones. Las especificaciones jamás van dentro de las gráficas de control. Las gráficas de control son para ver la estabilidad de mi proceso, no para validar la capacidad. La capacidad la vamos a validar a continuación con el cálculo del CP, SPK, PP y PPK, que es lo que vamos a ver. También a través del asistente puedes hacer una gráfica de control. Aquí dice. Gráfica de promedios y rangos. Y con un tamaño de subgrupo 5. Que calculen esto. Y si te fijas, aquí aparece también esto. Muy bien. Hasta aquí ya de los supuestos hemos visto pues básicamente los que tenemos que tener antes. Que el proceso sea estable,
es decir, que no falle ninguna prueba de control estadístico y que los datos sean normales, es decir, que cumplan con el supuesto de normalidad, que la mayoría de los datos se agrupan alrededor del centro y que los datos, el 99.7% de ellos están en más o menos 3 desviaciones estándar. Ok, bueno, vámonos a hacer el cálculo, que aquí lo podemos hacer de una manera y de otra, y de otra. Vamos a ver las tres. El primero, análisis de capacidad normal, tamaño de su grupo 5, y supongamos que mi especificación es de 97 a 102. Ese es mi spec. Aquí sí juegan aquí sí juegan las especificaciones. No habían jugado las especificaciones, no las había usado, ahora sí las voy a usar. Debo de estar entre 97 y 102 y vamos a ver cómo se ve mi proceso. Si tú puedes ver aquí, puedo ver que mi proceso, perdón, obviamente entre 97 más 102, entre 2, pues me da 99.5. Es importante también si quieres agregar el centro del proceso. Línea de referencia. Aquí está. ¿Por qué quiero conocer la línea del centro del proceso, del spec? Porque así puedo calificar si mi proceso está centrado. Y fíjate lo que me está pasando aquí. En este reporte de análisis de capacidad aparecen dos cosas interesantes. Primero, aparece en una de las líneas que es la capacidad a largo plazo y la capacidad a corto plazo. Y me da un PPK y un CPK. El PPK es la capacidad de mi proceso en el largo plazo. Utiliza la desviación estándar general. Eso es lo que va a recibir mi cliente. De hecho, si tú ves, mi PPK es de 0.55. Lo que tienes que ver tú es que tu PPK, si le vas a vender automotriz, sea arriba de 1.67. Y aquí aparece algo interesante. Me dice el rendimiento. El rendimiento esperado en el largo plazo es que voy a tener 54,200 piezas fuera de especificación. Porque fíjate, toda esta cola y toda esta parte. La mayoría de las piezas o gran parte de las piezas, no la mayoría, pero sí gran parte de las piezas no va a cumplir. Si tú hablas en términos de porcentaje, dale control E y en opciones vete a porcentajes. Dale OK y dale OK. Y aquí está. Ahora te va a decir que vas a tener un 5.42% de piezas rechazadas en el largo plazo. Eso es lo que va a recibir tu cliente. Ahora, tú me vas a decir, oye, pues, ahora ¿cómo sé cómo puedo corregir este problema? Porque yo ya me di cuenta que no cumplo. ¿Qué tendría que hacer? Aquí viene algo interesante. El proceso, como lo estamos viendo ahorita, ni está centrado ni es capaz. De hecho, si tú te fijas, está para un lado y tampoco es capaz. Si yo quisiera mejorar este proceso, tengo que trabajar en algo llamado la desviación estándar, que en este caso mi desviación estándar es de, y aquí lo podemos ver, la desviación estándar en largo plazo es de 1.2. Analízalo nada más. Entre el ancho de mi tolerancia es de 97 a 102. Si yo a 102 le resto 97, el ancho de mi tolerancia es de 5. O sea, yo tengo 5 de tolerancia. Ahora tengo que comparar ese ancho de tolerancia contra mi ancho de proceso. Quiero que mi proceso entre en algo que mide 5. ¿Cuánto es el ancho de mi proceso? Bueno, fíjate. 1.2 desviación estándar a largo plazo por 6 desviaciones estándar. Es decir, yo quiero meter algo que mide 7.2 en algo que mide 5, no cabe. Por eso te dice que tu proceso no es capaz. De hecho, si tú lo ves, por eso te da como que no es capaz tu proceso. ¿Ok? Aquí de entrada, ya podemos decir que mi proceso no va a caber cuando yo lo quiera meter. Eso lo conozco a través de la desviación estándar. ¿Cómo sé si mi proceso está centrado o no? Eso lo conozco a través de el promedio.
Mi promedio es de 100 y el centro de mi especificación es de 99.5. Mi proceso está centrado a la derecha. Entonces, definitivamente, yo tengo algo que mide 6 desviaciones estándar y lo quiero meter en algo que mide 5 y lo otro mide, pues, más de 6. No va a caber. Por eso mi proceso no es capaz. Yo esto lo puedo ver también a través del asistente. Análisis de capacidad. Estoy viendo nada más datos normales, ¿ok? Es importante hacer la aclaración. Yo dije 97 y 102. Y aquí me dice, oye, no es capaz. Z-Bench, ¿por qué ahora me hablan en Z-Bench y la Z potencial y la Z actual? Aquí me está hablando en términos de sigma. Yo quiero tener 5 sigmas, entonces no estoy cumpliendo con los 5 sigmas. Y aquí te dice el porcentaje fuera de especificación que tendrías, hace la prueba de normalidad y hace todo este análisis de capacidad. ¿Ok? Bueno, pero ya vimos cómo no cumplo, ya vimos qué requisitos tendría que tener. Ahora vamos a ver cómo lo corregimos. Bueno, para corregirlo es muy sencillo. Bueno, entre comillas, es sencillo. Si yo quisiera corregir este proceso, lo primero que tengo que hacer es centrarlo. Entonces, para efectos de tiempo, porque la idea es que esta sesión no dure mucho, voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. No debería de ser así. Voy a centrar mi proceso y voy a reducir la desviación estándar. Voy a entrar a calculadora, datos aleatorios normales, y yo dije, bueno, pues yo voy a centrar mi proceso. Voy a poner los datos en C3, una media de 99.5 y una desviación estándar de 0.35. Ya lo cambié, ya son otros datos. Ahora me voy a ir al análisis de capacidad. Otra vez. Y voy a pedir esto con lo mismo. Y fíjate qué curioso. Al hacer esto, ahora, ¿cómo quedó mi proceso? 99.5. Mi proceso ahora está centrado y es capaz. Hay 4 etapas dentro, 4 estatus en los que yo puedo tener un proceso. Yo puedo tener un proceso como aquí, que ni está centrado ni es capaz. Si mi promedio fuera de 99.5 en lugar de 100, tendría un proceso que está centrado, pero no es capaz. Son dos cosas completamente distintas. Hay una analogía muy común que hacen, es como si tú quisieras estacionar un carro en un estacionamiento por una moto. Imagínate que en este ejemplo, tú quieres estacionar un carro en un estacionamiento para una moto y aparte vas chueco. Eso es lo que está pasando ahorita. Si yo centro el proceso y hago que su promedio sea de 99.5, lo que va a pasar es que yo voy a tener un carro centrado queriéndolo estacionar en un aparcamiento de moto. O sea, no cabe como quiera, pero al menos está centrado. Esa es otra opción en la que puedo tener mi proceso. El primero es que no estuviera centrado ni es capaz. El segundo es que está centrado, pero no es capaz. Ahora voy a ver el tercero. El tercero es que yo tengo una moto queriendo entrar en un aparcamiento de moto, pero está chueco. Ese es el tercer estatus de mi proceso. ¿Cuándo pasa esto? Esto sería algo similar a tener este ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo aquí otra vez, me voy a ir a C5 y yo tengo un promedio de 96.5 y una desviación estándar de 0.5. ¿Ok? Y vamos a suponer que hago este análisis de capacidad ahora desde aquí. Estoy viendo otro estatus, digo, ya es diferente, ya es otro ejemplo. Fíjate, aquí es como si yo tuviera una moto, pero va chueca. O sea, sí cabe porque mi proceso es capaz, pero no está centrado. Esta es otra forma, es la tercera en la que puedo tener mi proceso. Es capaz, pero no está centrado. Y la cuarta es la que acabamos de ver, donde yo digo, oye, ¿sabes qué? En esta cuarta, perdón, esta no era más bien esta. Mi proceso está centrado y es capaz.
El problema con lo que normalmente me fijo en la industria es que nadie analiza ni siquiera la desviación estándar. Y si no conocemos la desviación estándar, no podemos mejorar un proceso. Si no sabemos en cuál de los 4 estatus está mi proceso, jamás podemos entender la capacidad del proceso. Y la capacidad del proceso nos dice que también cumplimos una especificación. Es el grado de cumplimiento de una especificación. Estoy analizando la eficacia de mi proceso. Y lo puedo medir en porcentaje de rechazos, lo puedo medir en CPK, lo puedo medir en nivel sigma, a corto y largo plazo, lo puedo medir en CPK y en PPK, pero mi sugerencia siempre es, analice el PPK de tu proceso, que también cumples con la especificación. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo reduzco la desviación estándar? A través de un proyecto DMAIC. Los proyectos DMAIC, la gracia o lo que quieren hacer es reducir la desviación estándar y centrar tu proceso para poder mejorar el grado de eficacia del mismo. Y no nada más estamos hablando de datos normales. Hay otro tipo de procesos que tienen distribuciones binomiales y que tienen distribuciones de Poisson. Pero eso no lo vamos a tocar en este momento. Entonces es importante hacer la aclaración que si tú quieres saber más respecto a cómo se puede analizar la capacidad de un proceso y si tú quieres entender mejor cómo reducir la capacidad de un proceso, cómo optimizar un proceso, cómo entender mejor los cambios que podemos hacer o cómo no podemos hacerlo y cómo llevar a cabo un proyecto de DMAIC, nosotros ya vamos a empezar en marzo 7 nuestra certificación de Green Belt. De hecho, aquí ya puedes inscribirte en solmasoluciones.com. En marzo 7 empezamos, lunes, martes y miércoles, de 6:30 a 10 de la tarde. Bueno, pues en este webinar platicamos un poquito en relación a cómo la capacidad de proceso nos ayuda para entender el cumplimiento del mismo. Espero que te haya gustado. Si es la primera vez que nos ves, nosotros cada semana tenemos webinars diferentes. Déjanos aquí en los comentarios del video qué opinas y cualquier cosa estamos para servirte. Por cierto, quienes quieran hacer los ejemplos que estoy viendo yo aquí en Minitab, sigan los pasos a través de la calculadora, porque aquí es de donde estoy sacando los datos. Estadística, datos aleatorios, normales, random data y listo. Ya con esto podemos hacer las gráficas y todo esto, y yo sé que con esto no van a batallar. Si quieres saber más de Minitab, tenemos un curso gratis en nuestro canal de YouTube. Gracias por haber visto este video, que tengas muy buena tarde y ojalá que nos acompañes en la certificación de Green Belt. Hasta la próxima.